Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gana Timirandasya Ganangana Shalakaya Chakshurudmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Shwapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrayatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Satvitam Shavadutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabhando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishavanu Shute Devi Pranamami Hari Prijay Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitadam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Nama Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Sundar Goswami Nitinamine Namaste Saptanishnata Prabhupada Anucharine Krishna Lila Rasadaya Gauravani Pracharine Nama Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskrityan Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatin Vyasam Tato Jajamudirajit Nashta Prajeshvabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaja Bhagavati Ruttama-shloke Bhaktir Vavati Nashtiki Mukhaṁ karati vachalam Bhangum Langhayate Grim Yatkripatamahamं Vande Shri Gurum Dinatharanam Paramanandamadavam Shri Chaitanyeshwaram Hari Om Tat Sat. Bueno, entonces continuamos con el texto 42, capítulo 9. Primer canto, la muerte de Bhishmadeva, ¿no? Así que este texto de hoy es el último verso del Bhishma Stuti o las oraciones de Bhishmadeva, ¿no? Entonces vamos a ver, dice así. Tam imamaham ayam sharira vajam hirit hirididishtitamatma kalpitanam pratidrisham ivanaikadarkam mekam samadhigatosmi viduta bheda mohaham. Repetimos. Tam, esa personalidad de Dios. Imam, ahora presente ante mí. Aham, yo. Aham, el innaciente. No, Ajam, el innaciente. Sharirabhajam,
del alma condicionada, Vriddhi en el corazón, Dishtitam situado, Atma la superalma, Kalpitanam de los especuladores, Pratidrisham en todas las direcciones, Iva como, Na ekadha no uno, Arkam el sol, Ekam solo uno, Samadhigatahasmi he pasado por el trance en la meditación, Viduta estando liberado de, Vedamohaha erróneo concepto de la dualidad. Ahora puedo meditar con plena concentración en ese único ser, en ese único Señor, Sri Krishna, presente ahora ante mí, porque ahora he trascendido los erróneos conceptos de la dualidad en relación con su presencia en el corazón de todo el mundo, incluso en los corazones de los especuladores mentales. Él está en el corazón de todos. Al sol puede que se lo perciba de diferentes maneras, pero el sol es uno. Repetimos, ahora puedo meditar con plena concentración. En ese único Señor, Shri Krishna, presente ahora ante mí, porque ahora he trascendido los erróneos conceptos de la dualidad en relación con su presencia en el corazón de todo el mundo, incluso en los corazones de los especuladores mentales. Él está en el corazón de todos. Al sol puede que se lo perciba de diferentes maneras, pero el sol es uno. Entonces, aquí se está hablando de que, bueno, después de un largo proceso, Bhishmadev ahora puede recordar sin desviación a Krishna. Y eso se trata del proceso de conciencia de Krishna. Recordar a Krishna sin desviación. Eso es conciencia de Krishna. Sin embargo, Smaranam, Krishna Smaranam, no es algo sencillo, ¿no? Uno puede intentarlo. Cierren los ojos 10 segundos y solamente piensen en Krishna. No es posible. Muchas cosas van a venir a nuestra mente, samskaras pasados en especial, ¿no? Entonces se explica que Shravanam, Kirtanam y Smaranam son los procesos esenciales en nuestra práctica devocional. De los 9, esos 3 son esenciales, en especial dentro de la práctica de Raga Nuga Sadhana Bhakti y Vaidhi Bhakti también. Pero alguien no puede meditar en el Señor si no tiene una mente pura. Y eso es lo más difícil de purificar, ¿no? Porque de cierta manera el cuerpo se puede purificar bañándose, poniéndose ropa limpia, marcándolo con tilak, ¿no? Es muy fácil de purificar el cuerpo externamente hablando. Pero internamente se dice que uno se purifica a través del canto del santo nombre, pero aún así vemos que lleva tiempo, ¿no? Uno empieza a cantar el Mahamantra Hare Krishna, y en especial debido a nuestras ofensas, el cambio no se presenta inmediatamente, sino es muy gradual, o a veces parece que no hay ningún cambio, o a veces hasta uno puede llegar a pensar que estoy peor que cuando yo llegué, ¿no? Y se explica, Vishwanath Chakravarti Thakur en Madhurya también él explica, que en especial debido a ciertos anartas aparecen como ciertos samskaras en nuestro corazón que antes no estaban, ¿no? Como en especial Vaishnava Parada,
seva aparada, nam aparada, ¿no? Cuando uno comete esas actividades, esas ofensas, empiezan a generarse cosas con las cuales no veníamos, ¿no? Entonces, Vismara Chakravarti Thakur explica que ese es el porqué. A veces, incluso si llevamos una vida pura externamente, de repente empiezan a aparecer en nuestro corazón cosas que ni siquiera antes, cuando era un materialista burdo, estaban. ¿Cómo es posible? ¿no? Entonces, en este caso, Bhishmadev, él está en la plataforma de Samadhi. Él está describiendo la plataforma de Samadhi. Hay 4 clases de Smarana, 4 o 5. Son 4 tal vez. Y una es un recuerdo espontáneo, ¿no? De repente estoy lavando los vegetales para cocinar y me acordé de la Deidad. Y ya luego continúo mi vida. Ese es un tipo de Smarana y se va incrementando, ¿no? La intensidad, ¿no? Hasta el punto donde uno ya no puede, uno prácticamente se vuelve como ignorante de su realidad externa en este mundo material y solo puede pensar en Krishna, en los pasatiempos de Krishna, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí para Bhishmadev. Si ustedes analizan, Bhishmadev está en su lecho de muerte y él no está pensando en el dolor que está sintiendo, que ha de ser muy severo, porque si bien Bhishmadev podía escoger cuándo morir, eso no quiere decir que está exento del dolor de la muerte. Está en una cama de flechas, ¿no? Y mismo al principio de esta sección del Bhagavatam se explica cómo toda la sangre que había salido de su cuerpo por las flechas simplemente lo habían purificado de todas las actividades pecaminosas que había cometido. En especial se dice haber como aceptado manutención por parte de los Kauravas, ¿no? Y bueno, ahí Srila Prabhupada explica que mientras uno tenga una mente contaminada no puede pensar en Krishna, ¿no? Entonces uno debe ser muy puro en sus hábitos de comer, dormir, aparearse, defenderse, si quiere recordar a Krishna, ¿no? Por eso están Srila Prabhupada extrajo el Srimad Bhagavatam, los 4 principios regulativos de libertad, los llama así. No son 4 principios regulativos que nos limitan de disfrutar la vida, sino son 4 principios regulativos que nos dan libertad para poder ver las cosas tal como son y en especial para poder cumplir con nuestro Swadharma, servir a Krishna. ¿Sí? Si yo no cumplo esos 4 principios regulativos de libertad, voy a ser esclavo de mi mente y no voy a poder cumplir con mi Swadharma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 8º canto del Bhagavatam, en el pasatiempo, justamente en la parte previa donde se va a describir el pasatiempo de Bali Maharaj y Vamanadev, ¿no? Los semidioses son vencidos por los asuras a la cabeza de Bali Maharaj, porque Bali Maharaj había adorado a su guru y había complacido a los brahmanas. Incluso los asuras saben hacer eso, ¿no? Siguen la cultura védica, complacen al guru, a los brahmanas, ¿no? Y adquirieron más poder que los devas, ¿no? Los semidioses, y los derrotaron, ¿no? Entonces los semidioses fueron a donde el señor Vishnu y le pidieron ayuda y les dijo: por ahora no hay nada que hacer. Ellos han complacido a los brahmanas que descienden de la dinastía de Bhrigu Muni, no hay nada que hacer. Pero tarde o temprano los asuras, debido a su naturaleza asúrica, van a ofender a los brahmanas. Cuando ellos ofendan a los brahmanas, van a perder toda su opulencia y ahí usted puede volver. Pero mientras eso pasa, usted tiene que desaparecer de la escena. Entonces, cuando se empieza a escribir esa parte, ¿no? ¿Quién es la madre de los devas? Diti o Aditi, ¿no es Aditi? Diti. Ella estaba en el ashram, ¿no? Su esposo Kasyapa se había ido a meditar por muchos años y de repente él volvió, ¿no? Y de repente él vio que el ashram está en un muy mal estado, su esposa no lucía muy bien. Entonces le preguntó qué pasó. ¿No? Diti estaba muy afligida porque sus hijos habían sido expulsados del reino celestial y ella estaba muy apegada a sus hijos. Entonces ella, Kasyapa Muni, antes de que ella le diera una respuesta, le dijo: ¿acaso
los principios del Varna y Ashram han sido rotos en nuestro ashram. ¿Acaso no has cumplido con los principios de Dharma, Artha y Kama? ¿No? ¿Cómo has transgredido esos principios? ¿No? Y ahí Srila Prabhupada comenta que si uno no sigue los principios de Dharma, Artha y Kama, es decir, si uno no lleva una vida civilizada, ¿sí? Respecto al tema de comportamiento humano, uno va a estar confundido en la vida siempre, debido al apego material, porque cuando uno no sigue esas regulaciones, uno se identifica con el cuerpo. Y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero el punto al cual vamos es que si uno no sigue esos 4 principios regulativos de libertad, como Prabhupada los nombra, no se puede pensar en Krishna. Y tenemos que recordar que esa es nuestra última meta, pensar en Krishna siempre. Incluso esa meta va por encima de ver a Krishna cara a cara, si ustedes lo piensan. Hay muchas personas en esta sección del Bhagavatam que tuvieron darshan de Krishna, pero no tenían prema. Así que, ¿de qué valió el darshan para ellos? De nada, así como el Duryodhana. Él tuvo darshan de Krishna, pero no tenía prema, así que él no pudo experimentar la dulzura de Krishna, de la belleza de Krishna, de los pasatiempos de Krishna, qué decir del santo nombre de Krishna, y qué decir de los Vaishnavas. Para él solamente fue una perturbación. Entonces, nosotros tenemos que recordar que ese es nuestro propósito, es obtener Krishna Prem, y se explica que obtener Krishna Prem, o un recuerdo intenso acerca de Krishna, porque alguien que tiene Krishna Prema no puede pensar en nada diferente de Krishna, ¿no? Es como, no sé, si uno está enamorado, cuando uno es adolescente, ¿no? Y se enamora por primera vez de una muchacha, solamente puede pensar en la muchacha, sea lo que sea que le esté pasando en la vida, ¿no? Y deja de comer, deja de dormir, porque no puede pensar en otra cosa. De la misma manera, alguien que tiene prema, ese es un reflejo muy burdo del prema, pero alguien que tiene prema, como las gopis de Vrindavan, o Madre Yashoda, o Nanda Maharaj, o los amigos de Krishna, no pueden pensar en otra cosa aparte de Krishna. Y se dice que eso es aún mejor que tener darshan de Krishna. Y se explica que cuando se combinan las dos cosas, darshan de Krishna y prema, ¿no? La experiencia es sumamente magnífica. Entonces, eso es lo que estamos buscando, pero tiene un precio. Y ese precio es justamente sacrificar el disfrute de los sentidos materiales, que si uno lo analiza con un poco de inteligencia, no son muy agradables, ¿no? O sea, si uno lo piensa, ¿qué cosas tan agradables hay para comer en este mundo, por ejemplo? Hay muchas cosas para comer, sin duda alguna, pero no es que sean la gran cosa realmente, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de honrar Krishna Prasad, y sin duda alguna Krishna Prasad, aunque a veces es lo mismo todos los días, siempre sabe diferente de una u otra manera, si es preparado apropiadamente, ¿no? O la música, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que tenía artistas que me gustaban mucho, y cuando, no sé, mi papá me regalaba un disco de ellos y lo escuchaba por 1, 2, 3 meses. En esa época los discos traían tal vez máximo 12 canciones a lo mucho. Eran 12 canciones de 3 o 4 minutos cada uno. Y después de 2 meses o un mes ya estaba completamente aburrido, a pesar de que era mi banda favorita, era mi álbum favorito, ¿no? Pero por otro lado, llevamos cantando el mismo mantra todos los días por años. Y allí tenemos personas que han dedicado toda su vida prácticamente a cantar el mismo mantra por años. Y en vez de aburrirse y perderle el gusto en muy poco tiempo, cada día que pasa tienen un gusto aún mayor. Entonces, esa es otra comparación entre el disfrute material y el disfrute espiritual. De la misma manera, el disfrute de la vida sexual, ¿no? Prabhupada explica que entre más uno disfruta de la vida sexual, o bueno, más se dedica al acto de la vida sexual, menos lo disfruta, ¿no? Y hemos visto muchos casos de personas que tienen muchas oportunidades de disfrutar de la vida sexual y después de un tiempo pierden el gusto de la vida por completo, ¿sí?
cambian de pareja cada tanto, ¿no? Como si fuera la experiencia diferente, pero en última instancia es mascar lo que ya se ha digerido prácticamente, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿qué otros gustos hay en la vida material? Comer, dormir. Bueno, hay gente que, eso sí yo lo vi con mis propios ojos, parece que nunca le va a perder el gusto a dormir. Yo mismo lo estaba pensando en mí mismo, ¿no? Yo mismo disfrutaba mucho dormir. Y al principio cuando vivía en el templo para mí era una tortura levantarme todos los días. Y en esa época era imposible dormir durante el día. O sea, lo que uno dormía en la noche era lo que dormía porque durante el día teníamos tantas actividades y en medio de la ciudad y éramos tantos que vivíamos en el templo que no había donde dormir, ¿no? Nosotros en la noche dormíamos donde era el restaurante. Entonces durante el día era el restaurante y después de que se acababa el restaurante, por la noche quitábamos las mesas y ahí colocábamos donde dormíamos y eso era donde dormíamos, ¿no? Entonces no había donde dormir. A veces uno encontraba uno que otro durmiendo en la terraza o en un corredor, ¿no? Pero no era un sueño muy profundo el que uno podía disfrutar. Y era una situación tal vez un poco difícil al principio, por muchos años. Pero hoy en día no puedo decir que no disfruto dormir, pero no es como que anhelo irme a dormir, ¿no? Yo recuerdo que antes, cuando llegaba la noche para irme a dormir, me sentía la persona más feliz del mundo, ¿no? Hoy en día yo no, porque incluso hasta dormir se vuelve un servicio, ¿no? Pero solo lo necesario, ¿no? Si no duermo no puedo leer, no puedo cantar, ¿no? Entonces uno va viendo que va perdiendo el gusto por cosas inferiores y va adquiriendo el gusto por cosas superiores, pero es importante que veamos ese proceso, de que realmente de una manera natural vemos la disminución de nuestro gusto por la vida material y vemos un incremento por la vida espiritual, ¿no? Y no por las cosas externas de la vida espiritual, ¿no? Porque también dentro de nuestra sociedad consciente de Krishna tenemos aspectos externos, ¿no? Como vestir de una u otra manera, como hablamos ahorita al almuerzo, o el Kirtan mismo, ¿no? Ahorita está echando un ojo a este libro de Kirtan Standards de Jayadvaita Swami. Y hay una gran sección que él dedica de ese libro, hablando a Srila Prabhupada mismo, hablando de cómo Kirtan no es para atraer al sexo opuesto o para atraer la atención de otras personas, sino es para glorificar a Krishna. Y de ahí que el estilo de Kirtan que tradicionalmente fue puesto en nuestra Sampradaya por Narottam Das Thakur es sencillo por naturaleza. Obviamente hoy en día está casi extinto, o bueno, por lo menos en ISKCON, no sé afuera, tal vez en Gaudiya Math no, pero es muy simple por naturaleza. Y por general uno ve que cuando tiene la oportunidad de ver otros grupos Gaudiya Vaishnavas, ellos no están muy centrados en hacer Kirtan con el santo nombre, sino más que todo siempre están cantando las canciones de los acharyas previos. Y bueno, ellos conocen el significado de las canciones, entonces cuando uno conoce el significado de las canciones y lo hace con un humor apropiado, adquiere el bhava o el sentimiento que hay en esas canciones, o esa es la idea, ¿no? Y nosotros, digamos, en esto nos centramos más en el Mahamantra, ¿no? Por instrucción de Srila Prabhupada, ¿no? Pero la simpleza es muy importante, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu en un verso, es uno de los tantos versos que escribí para aprender, pero no me lo he aprendido, donde él habla que para él la vida y alma de sus devotos es la simpleza, ¿no? Ya Prabhupada explica, ¿no? Lo importante que es ser simple en el comer, en el dormir, en el aparearse, en el defenderse, en el vestirse, ¿no? Es muy importante y uno puede decir, pero ¿qué simpleza respecto a esos temas? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, simpleza a la hora de comer? ¿Qué pensarían ustedes? Ese es un aspecto, pero es secundario. ¿Cuál es el aspecto primario de comer simple?
Ese es otro aspecto, pero tampoco es el primario. El primario eso es secundario. Pero el primario es que tiene que haber sido probado por Krishna. Tiene que ser Krishna Prasad. Porque uno puede comer algo que sea muy simple. Sí, no sé, las personas que viven en la calle y no tienen que comer. Ellos comen cosas muy simples. Pero ese hábito no los conduce a ellos a ser conscientes de Cristo, ¿no? Entonces, el aspecto de simpleza es que el centro de todas esas actividades tiene que ser en torno a Krishna. Tiene que ser ofrecido a Krishna. Y obviamente después de eso viene el aspecto de que, sí, en la medida de lo posible tiene que ser algo sencillo. No hay necesidad de que sea algo tan opulento, porque Rupa Goswami lo explica. Si uno constantemente está comiendo cosas que son muy gratificantes, entonces el control de los sentidos se vuelve imposible, ¿no? Aunque uno ve los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu que constantemente están disfrutando de un festival de prasad todo el tiempo. Así que incluso esta cuestión de comer simple parece poco relevante, incluso en los pasatiempos del señor Chaitanya. Lo más importante es que tiene que haber sido honrado, ¿no? Que tiene que haber sido disfrutado por el señor Krishna en primera instancia, y tiene que haber sido preparado por un Vaishnava. No es que yo cojo un pan de la tienda y lo pongo al frente del cuadro de Krishna y es Krishna Prasad. No es Krishna Prasad, ¿no? Porque mismo, por ejemplo, en el pasatiempo, cuando Chaitanya Mahaprabhu, él está viajando por el sur de la India y pasa por un monasterio de budistas, y estos budistas, siendo muy envidiosos por naturaleza del señor Chaitanya y de Dios, en realidad, ¿no? Los budistas son ateos. Ellos le dan supuestamente una ofrenda de alimentos al señor Chaitanya para honrarlo, pero en realidad era comida intocable. Entonces dice que cuando se le iban a dar a Chaitanya Mahaprabhu, pasó un ave, se la quitó de las manos, se llevó el plato y luego soltó el plato encima del guru de los budistas y lo dejó inconsciente en el suelo. Entonces Srila Prabhupada explica que ese alimento era intocable no porque necesariamente tuviera carne o algo así, sino porque no había sido preparado por Vaishnavas. Y Chaitanya Mahaprabhu, en un verso de Chaitanya Charitamrita, dice, ¿no? Si uno consume alimentos preparados por no Vaishnavas, uno no puede pensar en Krishna. Es literal lo que él dice, ¿sí? Entonces, de ahí volvemos al mismo punto de este verso, que es el tema central. Pensar en Krishna todo el tiempo. Kirtaniya Sadahari. ¿Sí? Esa es nuestra meta. Y para eso tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario, ¿no? Pero como hemos hablado en las últimas clases, para yo desarrollar esa codicia tengo que oír acerca del producto, ¿no? Es como la publicidad hoy en día. Todo el tiempo nos está bombardeando con tantas cosas para generarnos codicia, para que esa codicia se vuelva un deseo muy intenso y luego se vuelva una actividad física, por así decirlo, algo que se materializa, ¿no? De la misma manera, tengo que conocer el producto. En este caso, tengo que conocer quién es Krishna, quiénes son los asociados de Krishna, qué es Goloka Vrindavan, ¿no? Por lo menos tengo que escuchar acerca de ello. Entonces ese deseo se va a generar. Entonces, cuando yo tenga ese deseo, voy a estar dispuesto a pagar el precio, ¿no? Entonces, en este caso, Bhishmadev, él pagó el precio. Él hizo un servicio para Krishna que normalmente un sirviente de Krishna no hubiera hecho, que es luchar contra él y contra sus devotos, ¿no? ¿Sí? Eso fue lo que hizo Bhishma, ¿no? Y bueno, luego eso él se purificó, ¿no? Dice, ahora que toda la sangre de mi cuerpo ha salido, mi cuerpo está por fin purificado, porque ya no estoy teñido con las actividades pecaminosas de los Kauravas, porque yo tuve que recibir alimentos de ellos, tuve que recibir dinero de ellos. Ahora estoy puro, ahora estoy libre de todo ello, ¿no? Ahora sí puedo glorificarte. Y ahí él empieza a glorificar a Krishna. Y este es el último verso donde él culmina sus oraciones, ¿no? Entonces vamos a leer un poco acerca del significado. Srila Prabhupada dice: el Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios, absoluta y única, pero mediante su energía inconcebible se ha expandido en sus múltiples porciones plenarias.
El concepto de la dualidad se ve al hecho de ignorar su inconcebible energía. Entonces esta dualidad se menciona porque Bhishmadev menciona en el verso acerca de Paramatma, de que ahora esa dualidad que habitaba en mí respecto al entender que Krishna puede estar situado en todos los corazones ha desaparecido. Esa dualidad ya no existe, ¿sí? Puedo ver el aspecto absoluto de esa configuración, por así decirlo, de la Suprema Persona. En Bhagavad Gita 9.11 el Señor dice que solo los necios lo toman por un simple ser humano. Semejantes hombres necios no están conscientes de las inconcebibles energías que él posee. Mediante su energía inconcebible, él está presente en el corazón de todos, tal como el sol está presente ante todos en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, este otro punto que él menciona en el verso, ¿no? Que al sol, a pesar de que es una entidad única, muchas personas lo perciben de una manera diferente, ¿sí? Prabhupada dice como un dicho, por así decirlo, dice que el sol salga por el oriente no quiere decir que sea oriental, ¿no? Haciendo énfasis a que aunque las escrituras védicas se presentan en la India, en el oriente, no quiere decir que son hindúes, ¿sí? El sol sale por en el oriente, pero eso no quiere decir que el sol que tenemos en Panamá es oriental, ¿no? De la misma manera, los Vedas, aunque se generan en la India, o bueno, se presentan como tal en la India, debido a que es el lugar más civilizado de la sociedad humana, no quiere decir que son solo para hindúes. El aspecto Paramatma del Señor es una expansión de sus porciones plenarias. Él se expande como Paramatma en el corazón de todos mediante su inconcebible energía. Y también se expande como la refulgencia radiante del Brahmayoti mediante su brillo personal. En el Brahma Samhita se afirma que el Brahmayoti es su brillo personal. Por consiguiente, no hay diferencia entre él y su brillo personal. El Brahmayoti o entre él y porciones plenarias de él, tales como Paramatma. Personas poco inteligentes que no están conscientes de este hecho consideran que el Brahmayoti y Paramatma son diferentes de Sri Krishna. Esa errónea concepción de dualidad está completamente apartada de la mente de Bhishmadeva y ahora a él lo satisface el hecho de que solo el Señor Sri Krishna es lo máximo en todo. Esta iluminación la logran los grandes Mahatmas o devotos. Tal como se declara en Bhagavad Gita 7.19, donde se dice que Vasudeva es lo máximo en todo y que no existe nada sin Vasudeva, ¿no? ¿Cuál es ese verso? ¿Ese verso? Bahunam Janmante, Gyanavanam Prapadante, Vasudeva Sarvamiti, Samahatma Sudurlabha, ¿no? Y que nada existe sin Vasudeva. Vasudeva o el Señor Sri Krishna es la persona suprema original, como lo confirma ahora un Mahayana, y por ello tanto los neófitos como los devotos puros deben tratar de seguir los pasos de este último. Esa es la naturaleza de la línea devocional. El Señor Sri Krishna, como Partha Sarathy, es el objeto de la adoración de Bhishmadeva, y el de las gopis es el propio Krishna en Vrindavan, como el muy atractivo Shyama Sundar. A veces estudiosos poco inteligentes cometen el error de pensar que el Krishna de Vrindavan y el de la batalla Kurukshetra son personalidades diferentes. Pero esa errónea concepción se ha disipado por completo en Bhishmadeva. Incluso el destino del impersonalista lo constituye Krishna, como el Yoti impersonal, y el destino Paramatma del yogi también lo es Krishna. Krishna es tanto el Brahmayoti como el Paramatma localizado, pero en el Brahmayoti o en Paramatma no hay Krishna o dulces relaciones con Krishna. En su aspecto personal, Krishna es tanto Partha Sarathy como Shyama Sundar de Vrindavan, pero en su aspecto personal él no está ni en el Brahmayoti ni en el Paramatma. Grandes Mahatmas como Bhishmadev comprenden todos estos distintos aspectos del Señor Sri Krishna y en virtud de ello adoran al Señor Krishna, conociéndolo como el origen de todos los aspectos. Es importante que hay que notar que en este último verso Srila Prabhupada está hablando de Krishna en términos generales, en términos de tattva. No hay diferencia entre Vasudeva Krishna y Shyama Sundar Krishna. No hay diferencia, es la misma persona. Pero para las gopis hay diferencia.
Cuando las gopis se encuentran después de muchos años con Krishna en Kurukshetra, debido a que había un eclipse. Krishna invitó a los habitantes de Vrindavan después de muchísimos años para venir a bañarse en el Ganges. ¿Sí? ¿Es en el Ganges? ¿O en otro lugar? Ok. Entonces ahí los gopis ven después de mucho tiempo a Krishna, pero no era Shyamasundar, que tenía un turbante con una pluma de pavo real y una flauta y una vara y un dhoti amarillo muy bello y no usaba zapatos, sino era Dwarakadish, era un gran rey, con una gran corona, con armas, con 4 brazos. Así que para ellas no era la misma persona. Entonces, cabe entender eso, que aquí Prabhupada está hablando en términos de tatua, en términos de raza. Vasudeva y Dwarakadish, hay una gran diferencia entre ellos, ¿no? Hay una gran diferencia entre ellos. Pero sí, aquí está hablando en términos generales. Ellos son la misma persona, así como Narayana, Ramachandra, Nrisimha, Vamana y Shyamasundar son la misma persona, ¿no? Pero al mismo tiempo Shyamasundar es la forma más perfecta o más completa, por así decirlo, de Bhagavan, debido a que en él están presentes todas las cualidades supremas de disfrute, ¿no? Y eso se escribe, ¿no? Que Krishna posee 4 cualidades que incluso Narayana, ¿no? Que está casi al mismo nivel de Dwarakadish, no tiene, ¿no? Como pasatiempos sumamente dulces, la flauta que no tiene Narayana, relaciones sumamente amorosas con sus devotos, ¿no? Y si uno estudia el Ram Lila, por ejemplo, allí Ramachandra tiene pasatiempos muy dulces con sus devotos, pero no se compara con los pasatiempos que tiene Krishna con los habitantes de Vrindavan. Y bueno, aparte de ellos dos, ¿qué otros pasatiempos dulces tenemos? Está el pasatiempo dulce donde Narayana rescata a Gajendra, ¿no? Donde Vamanadev pone su pie por encima de la cabeza de Bali Maharaj, ¿no? Que son dulces sin duda alguna, de cómo el Señor rescata a su devoto en cualquier circunstancia, lo protege en cualquier circunstancia. Pero la simpleza de los pasatiempos de Vrindavan son únicos en Krishna. Ninguna otra forma de Krishna disfruta esos pasatiempos. Por eso Rupa Goswami ha establecido en su tratado de Bhakti Rasamrita Sindhu, porque Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿no? En una ocasión, un historiador alemán, él fue a la India y él fue a estudiar todas las escrituras en busca de Dios. Y cuando él escuchó los pasatiempos de Krishna en Vrindavan, él dijo: Él es Dios, sin duda alguna. ¿Y por qué es Dios? Porque Él no está haciendo nada, Él solo está disfrutando. Narayana tiene que ocuparse cuando los semidioses van y le piden auxilio. Ramachandra está a cargo de un reino, pero Krishna está en Vrindavan y él no tiene nada que hacer. Todo lo que hace lo hace por su propio placer. Sale a pasear las vacas por su propio placer, juega con los gopas por su propio placer, juega con las gopis por su propio placer. Todo gira en torno a su propio placer. Y por eso no existe ninguna concepción teológica más elevada que la Gaudiya Vaishnava, ¿no? Obviamente esta concepción no se la revelamos a todo el mundo, no es que vamos a hablar a un cristiano o a un evangélico acerca de que esta es nuestra concepción de la verdad absoluta. Dios es un pastorcillo de vacas y allí en donde Él vive todo el mundo ignora que Él es Dios y Él juega con sus amigos. No, esto ellos no lo pueden entender, ¿no? Se requiere pureza de corazón, ¿no? Y bueno, no es algo sorprendente. Brahma, que es la persona más inteligente, más piadosa y más pura del universo, no puede entender. Shiva tampoco puede entender. Entonces, ¿qué decir de nosotros, seres humanos poco piadosos? Incluso los que son piadosos tampoco pueden entender, ¿no? Entonces, no es de sorprenderse que no podamos comprender, ¿no? Sin embargo, como Srila Prabhupada explica, aunque Krishna es ilimitado y supremo, debido a que Él es ilimitado y supremo y el autócrata supremo,
Él puede revelarse a una entidad limitada, porque eso es parte de su ser ilimitado. Esa es la grandeza de Krishna, que se puede revelar ante nosotros por su propia voluntad, solamente por su propia voluntad. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario al respecto. Está hablando un poco de lo que son los anarcos y todo esto. Y mi segunda pregunta es, ¿realmente los anarcas suelen manifestarse en anarca nibriti? ¿Sí? Realmente los anarcas se manifiestan en la etapa de anarca nibriti. En Anarta Nivriti uno se deshace de ellos, pero los anartas van a manifestar en nuestra vida. Incluso está la plataforma de Baba, van a ver todavía anartas. A lo que iba es decir, antes de anarca nibriti también se manifiestan los anarcas. Claro, solo somos anartas prácticamente, ¿no? Malos hábitos, cosas indeseables, ¿no? En la medida en la cual nos vamos purificando, se van abandonando todas esas cosas indeseables, pero se explica que bueno, hay diferentes opiniones, incluso uno puede tener prema, pero hasta que no alcance la plataforma de Vastu Siddhi, es decir, hasta que no alcance la plataforma donde se deshace este cuerpo material, todavía se van a presentar algunas de esas cosas. Otros dicen que en la plataforma de prema ya no se presenta nada de eso. Digamos, incluso hasta la plataforma de Baba puede manifestarse cosas indeseables, en un grado mínimo. Pero antes de Anarta Nivriti, prácticamente es nuestra vida entera, nuestra vida diaria, convivir con todas esas cosas indeseables, ¿no? Entonces estamos habituados a comer mucho, a dormir mucho, a disfrutar de la vida sexual, a disfrutar de una vida no muy limpia, todas esas cosas. Como al principio, ¿no? Antes no estábamos como acostumbrados a levantarnos antes de Brahma Muhurta. Eso es una anarta, ¿no? De dormir en un periodo donde no se debe dormir. Pero hoy en día ya no tenemos ese anarta, o por lo menos no. Puede que lo tengamos todavía, pero no vivimos de acuerdo a eso. O antes teníamos el anarta de comer cosas que no son ofrecidas a Krishna, pero hoy en día solo comemos cosas que se le ofrecen a Krishna, hecho por Vaishnavas. Y así, ¿no? Uno se va regulando poco a poco, ¿no? ¿Algo más? Al principio estaba tratando de recordar que también se desarrollan 4 virtudes. Sí, limpieza, pureza, misericordia. ¿Cuál es su Bueno, la misericordia se desarrolla del principio de no matar animales, ¿no? La veracidad de no jugar al azar. La pureza de no tener relaciones sexuales ilícitas. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál? La austeridad de no La austeridad de no intoxicarse. Sí. Sí. ¿Algo más? Bueno, vamos a dejar aquí. Gran Tara Srimad Bhagavatam Ki. Mega Guru Prabhupada.